Bienvenidas, queridas estudiantes. Bueno, el día de hoy es una clase distinta debido a que esta clase la estoy grabando en este momento precisamente para que sea de mucha ayuda para ustedes, que puedan consultarla más adelante en el caso de que no se entendiera, ¿no?, alguna de las explicaciones que yo vaya a dar. Como ustedes saben, antes hemos armado la primera parte de nuestra investigación. La primera parte de nuestra investigación que hablaba sobre las ideas que nos daban para poder comenzar a hacer nuestro proyecto de grado, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca es pasar a la segunda parte, donde ya vamos a empezar a ver la estructura que tiene que tener nuestro trabajo a nivel de metodología. Entonces, les pido que por favor presten atención y aclararles, ¿no?, que como esta es una clase grabada, no voy a poder responder sus preguntas en este momento. Sin embargo, voy a estar siempre atenta al WhatsApp para cualquier duda que tengan con respecto a lo que ya hemos hablado las clases anteriores. De la misma forma, en el canal de YouTube van a poder encontrar otro video donde se explica específicamente todo lo relacionado a lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que ese es el tema que hemos hablado en la anterior clase. Algunas de ustedes me han pedido que haga un video específicamente sobre ese tema, por lo tanto el video también va a estar disponible en el canal. Bueno, entonces, sin más vueltas que dar, comencemos con este tema. Bueno, primero vamos a comenzar con una metáfora. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las metáforas cuando doy mis clases, entonces vamos a imaginar esto de la investigación. Perdón, esto lo bajaremos aquí, ya. Vamos a imaginar esto de la investigación como si fuera un cuerpo humano. Entonces aquí tenemos la imagen de un cuerpo humano. La investigación es como un cuerpo humano, ¿no? Y el cuerpo tiene muchas partes importantes, ¿no? Pero todo empieza con la motivación. En un principio, yo les dije a todas ustedes de que piensen algo que les llame la atención, un tema que les parezca interesante, algo en lo que quisieran trabajar el resto del semestre, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta motivación es que va a comenzar nuestra investigación. Es como el corazoncito de nuestra investigación, ¿no? Esta motivación nos tiene que llevar a acabar la investigación desde un inicio hasta un final. Como ya hemos pasado varias clases con ustedes, chicas, se han debido dar cuenta que si no eliges bien tu motivación, a medida que vamos avanzando los pasos, te vas de repente, ¿cómo se dice?, arrepintiendo de tu tema y quieres cambiar, ¿no? Esto no es prohibido, no está mal. Sin embargo, lo ideal sería de que tu motivación la mantengas desde un inicio hasta un final. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado algo bien importante, ¿no? La parte del problema de nuestra investigación. La descripción del problema, la pregunta del problema, los objetivos, la justificación, hemos delimitado nuestra investigación, hemos identificado las variables, por lo tanto, hemos avanzado gran parte de la investigación, se podría decir la parte principal. Y si tú empiezas a cambiar de tema constantemente, va a ser un poco complicado que puedas iniciar nuevamente, ¿no?, con otra investigación. Vas a tener que volver a redactar el título, el problema, la pregunta, la justificación, todo de nuevo, ¿no? Entonces, si a estas alturas nuevamente vas a cambiar de tema de investigación, pues vas a tener que redactar todo de nuevo. Entonces, lo que yo te aconsejo es que te detengas a pensar realmente qué es lo que quieres investigar. ¿Cuál es tu motivación? ¿A qué te quieres dedicar a partir de ahora, ¿no? Si tú tienes clara esta motivación, vas a poder avanzar tranquilamente el resto de la investigación. Bueno, entonces, el problema les decía que representa la parte más importante de nuestra investigación, porque es como la cabeza de nuestra investigación. Ustedes saben que un cuerpo
no puede sobrevivir sin cabeza, ¿no? Es decir, un cuerpo puede estar sin un brazo, puede estar sin una pierna, puede estar sin un riñón, pero sin una cabeza, imposible, ¿no? El cuerpo necesita de la cabeza. La investigación es igual. La investigación necesita de la cabeza. Entonces, si tú no tienes claro cuál es el problema que estás observando, estamos totalmente perdidos en la investigación, chicas. Tienes que saber claramente cuál es el problema que estás investigando. Entonces, hemos detectado un problema, lo hemos descrito, y esto es algo que quiero aclarar antes de seguir avanzando, ¿no? En los trabajos de investigación, cuando ya les devuelva, ustedes van a ver que algunas personas han escrito el problema en 3 líneas, 4 líneas, y realmente no se nota que exista un problema. Es decir, parece que no hubieras observado ningún tipo de problema. Y esto es algo malo, ¿no? Porque si es la parte principal de tu investigación, donde se basa todo, que sea tan pobre, tan poquito, tan superficial el problema que lo describes, significa que tu trabajo tampoco va a tener un buen sustento. Entonces, cuando ya les devuelvo, ustedes van a ver, a muchas les he puesto, ¿no? Tienes que ampliar esta parte del problema, porque como es la parte principal, nos tienes que demostrar que sí existe ese problema. Si tu problema, por ejemplo, es problemas en la lectoescritura del niño, entonces describe ampliamente cuál es el problema en el tema de la lectoescritura. Pon pruebas, puedes poner investigaciones pasadas, mencionar autores, pero tienes que describirlo de manera amplia. Ahora, si lo has descrito en un párrafo, pero se entiende completamente el problema, está bien, ¿no? Pero si lo has descrito en 3 líneas y no me has dicho prácticamente nada, entonces lógicamente va a estar mal. Esta parte del problema, la primera parte de la investigación, es importante porque, igual que en el cuerpo humano, tiene el cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro es lo que maneja a todas las partes del cuerpo. Toda nuestra investigación va a girar en torno a este problema. Entonces, si tú has observado el problema de la lectoescritura en niños de 5 años, digamos, 6 años, entonces significa que toda la investigación se va a tratar de solucionar ese problema. No puedes cambiar de tema a medida que vamos avanzando, que eso también es otro de los problemas comunes que se ven, ¿no? Que cuando empiezas a redactar el problema, todo bien. Haces la pregunta, pero preguntas otra cosa totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede motivar al niño a aprender? Y estamos hablando de motivación o de lectoescritura, medio que ahí no se entiende bien. O de repente en la parte de la justificación ya empiezas a mencionar otro tema totalmente diferente, la tecnología en los niños. ¿Qué tiene que ver con el problema? ¿No? Entonces, siempre tenemos que pensar que esta partecita, ¿no? El cerebro de nuestra investigación es el problema y esto va a guiar a todas las partes del cuerpo. Bueno, una vez que ya lo tenemos bien estructurado, esta primera parte del problema, lo que nos va a tocar hacer es la estructura principal de nuestro trabajo de investigación, el esqueleto. Yo le denomino el esqueleto a la metodología que vamos a utilizar, porque el trabajo de investigación de cualquier tipo necesita un sustento, ¿no? Necesita algo que lo sostenga, tiene que ser coherente. Y como tiene que ser coherente, necesita también tener relación, ¿no? De lo que estamos haciendo. Si queremos hacer un proyecto, toda la metodología, toda la estructura tiene que relacionarse con un proyecto. Si estamos haciendo una tesis, toda la estructura se tiene que relacionar con la tesis. Entonces, la estructura, la metodología de la investigación tiene que relacionarse al tipo de trabajo de investigación que estoy haciendo. Esto es bien importante. Si tú tienes bien realizada la parte metodológica, vas a poder hacer el resto de la investigación sin ningún problema.
Entonces, hoy día vamos a aprender a armar esta estructura precisamente, la parte metodológica. Entonces, más adelante, ¿no? Si es que lo elaboramos bien esta parte metodológica, ya va a ser más sencillo poder hacer el relleno, que en este caso sería la parte del marco teórico, que es lo que le va a dar cuerpito a la investigación, y afinar los detalles finales, ¿no? Resultados y finalmente conclusiones y el formato para que se vea súper bonita nuestra investigación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta metáfora que les estoy mostrando en este momento, me gustaría que comencemos a trabajar en el tema de la metodología. ¿Qué es metodología? La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Miren la imagen, ¿no? Aquí podemos observar que se está armando un rompecabezas. Si esta ficha no tuviera esta forma, ¿no? Si fuera distinta, de repente, si aquí no tuviera esta hendidura, no encajaría aquí, ¿no? Lo mismo pasa con la metodología. Son pequeñas fichas que tú vas a ir armando en base a tu investigación, pero todas tienen que relacionarse una con la otra. A esta estructura que vamos a armar, se le llama la línea de investigación. ¿Por qué línea? Porque sigue un camino lógico. Vamos a ver todo lo que se relaciona con la metodología. Miren nada más todo lo que conlleva la parte metodológica de nuestra investigación. Son varios ítems, ¿no? El enfoque, el diseño, el método, el tipo, las técnicas e instrumentos, la población, la hipótesis, alcance, operacionalización de variables. Y, por ejemplo, esto de las técnicas e instrumentos es un tema que estábamos hablando justamente en clases y que lo vamos a reforzar más adelante cuando estemos haciendo la parte de los resultados y también del marco teórico. Pero fíjense que hay varias cosas que todavía no conocemos, que todavía no las entendemos, pero en esta clase es donde vamos a trabajar la primera parte de lo que es la estructura metodológica de nuestro trabajo de investigación. Comenzaremos por el enfoque. Bueno, ustedes han identificado lo que significa un enfoque, perdón, una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Lo deben recordar. Hemos trabajado también eso clases anteriores y está en el video explicativo de la primera parte. ¿Qué cosa es un enfoque? El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de resultados que espere encontrar. Es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y está directamente relacionada a los métodos de investigación. Entonces, como dicen aquí, ¿no? El enfoque es lo que nos va a ayudar a acercarnos a este objeto de estudio. Nosotros ya hemos identificado el problema, pero ahora vamos a ver qué enfoque nos va a ayudar a acercarnos a este problema. Tenemos que conocer los dos principales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, nosotros podríamos trabajar una investigación a nivel cuantitativo. Podríamos trabajar con datos numéricos, con estadísticas, como también podríamos trabajar con análisis, ¿no? Son dos lados a veces que pueden contraponerse. ¿Por qué? Porque en la parte cuantitativa, por ejemplo, se ven los datos tal cual son, lo que los números marcan, mientras que en la parte cualitativa no se ven números, ¿no? Sino que se ven reflexiones, análisis. Y vamos a ver algunas de las diferencias que tienen estos dos enfoques. Comenzaremos con el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, el análisis de la información se basa en cantidades o dimensiones. Es decir, el elemento numérico tiene protagonismo, ¿no? Entonces, si tú eliges un enfoque cuantitativo, lógicamente tu trabajo tiene que tener números. Cuando en una investigación se usa un enfoque cuantitativo,
Las hipótesis del investigador se someten a mediciones numéricas y sus resultados se analizan de forma estadística. Se trata de una investigación objetiva y rigurosa, en la que los números son significativos. Entonces, cuando tú tienes una idea para solucionar el problema que habías planteado, la idea del enfoque cuantitativo es que demuestres que existe un problema con números y demuestres que se puede solucionar con una variable independiente con números también. Entonces, en estadística mostrar, ¿no? Antes se podía ver que el 40% de los niños no sabían leer. Ahora el 90% de los niños saben leer, no sé. Muestras en números. Este enfoque permite lograr un conocimiento muy particular y comprobable del objeto de estudio. Aunque hay números y estadísticas involucradas, no hace falta ser matemático para hacer un análisis cuantitativo. Hay múltiples herramientas que automatizan y facilitan esta tarea. Esa parte me gusta, porque yo soy enemiga de los números. Entonces nos dicen, no necesitamos ser genios de las matemáticas para hacer esto. ¿Por qué? Existe Excel, incluso el mismo Word nos da la opción de poder hacer gráficos, tablitas, hacer tortas, hacer gráfico de líneas, de barras, etcétera, para poder trabajar el enfoque cuantitativo. Entonces, no nos vamos a complicar la vida de decir, no, es que no me gustan los números, por eso elijo el cualitativo. No, porque depende de la investigación. Si tu investigación da más para una investigación cuantitativa, tienes que hacerlo, ¿no? Aunque no te gusten los números. Se trata de un trabajo secuencial y deductivo, en el que la comprobación de las hipótesis suelen ser más rápidas. Entonces, lo bueno de este enfoque cuantitativo es que se pueden sacar resultados mucho más rápidos que en el enfoque cualitativo. Entonces, si alguna vez haces una investigación y estás apurado, te lo están pidiendo para que termines muy rápido, el enfoque cuantitativo es el mejor porque puedes sacar los resultados mucho más fácil que en el cualitativo. Más adelante vamos a ver por qué. Vámonos al enfoque cualitativo. Este enfoque es un enfoque de investigación que permite alcanzar un análisis sistemático de la información más subjetiva. Entonces, aquí hay palabras clave, ¿no? Análisis. Lo cualitativo se relaciona con análisis. Lo cuantitativo es números, lo cualitativo es análisis. Y habla sobre información subjetiva. ¿Qué significará subjetiva? Vamos a ver. A partir de ideas y opiniones sobre un determinado asunto, se abre el análisis no estadístico de los datos, que luego son interpretados de una forma subjetiva, pero lógica y fundamental. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, es decir, con números, no tomamos en cuenta la opinión de los demás, no tomamos en cuenta lo que siente la otra persona. Es un enfoque mucho más frío que el cualitativo, mientras que el cualitativo sí toma en cuenta opiniones, ideas, pensamientos, sentimientos de las personas. Entonces, esa es una característica del enfoque cualitativo. A diferencia de lo cuantitativo, en este caso el conocimiento que se produce es más generalizado y se orienta de lo particular a lo general. ¿Qué significa esto de lo particular a lo general? Por ejemplo, hablábamos hace rato del enfoque cuantitativo y aquí decía, ¿no? Aquí está. Se trata de un trabajo secuencial y deductivo. Deductivo significa de que tú sacas una conclusión sobre personas en específico basándote en teorías generales, mientras que en este enfoque cualitativo es al revés. Lo que tú haces es observar a pocas personas para sacar conclusiones en general. Esto de lo deductivo y lo inductivo lo vamos a ver un poquito más adelante con más detenimiento y con más calma.
La forma de recolección e interpretación de los datos suele ser más dinámica, puesto que no obedece a un estándar en esos procesos. Este enfoque favorece la comparación de resultados y la interpretación. Bueno, entonces esas son las características del enfoque cualitativo. Pasaremos a ver esta tabla comparativa de ambos. El enfoque cuantitativo, por un lado, plantea ideas específicas y delimitadas. Entonces es algo súper específico. Mientras que en el cualitativo se plantean ideas generales. ¿Ya? Entonces, nuevamente estamos hablando sobre lo deductivo y lo inductivo. Vamos por otro lado. Planteamos una hipótesis previa. ¿Qué significa eso de hipótesis previa? En el enfoque cuantitativo, tú generalmente ya tienes una idea, hipótesis es idea, tienes una idea de lo que va a pasar, te anticipas a los hechos. Por ejemplo, yo digo que si los niños bailaran más, serían más felices, digamos. Esa es mi idea. Fíjense que yo ya tengo una idea de solución a la tristeza de los niños, ¿no? Yo digo, si los niños bailan más, van a ser más felices. Mientras que en el enfoque cualitativo no tienes una idea previa. En el enfoque cualitativo las ideas se afinan y se descubren en el transcurso. Es decir, que como no tienes una idea previa, poco a poco vas a ir armando la idea principal de tu trabajo de investigación. Ahora dense cuenta por qué razón el cuantitativo es más rápido que el cualitativo. Porque en el cuantitativo tú ya tienes una idea y lo que haces es ponerlo a prueba tu idea. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona o no funciona. Mientras que en el cualitativo lo que pasa es que tú tienes que ir observando un problema hasta el punto en el que llegas a una conclusión, ¿no? Dices, había sido de esta forma, pero sin haberte planteado hipótesis previas. En el aspecto cuantitativo, las mediciones se rigen en la recolección de datos. Como habíamos hablado, hay instrumentos, técnicas e instrumentos que miden a nivel numérico la información y se rigen en base a los datos que se obtengan a nivel numérico. Mientras que en lo cualitativo, los datos no se rigen de manera sistematizada, no se utiliza estadísticas. Entonces, lo que se hace más es una reflexión sobre el caso. Tú observas un problema, generalmente se utiliza, ¿no?, la técnica de la observación. Observas un problema y sacas conclusiones a nivel reflexivo, analítico, no con números. En el aspecto cuantitativo, se miden cantidades, dimensiones mediante estadísticas, mientras que en el cualitativo se investigan emociones, sensaciones, anécdotas y vivencias. En el cuantitativo, el error debe ser mínimo. Y aquí les voy a hacer una pequeña explicación, un poco chistosita. Vamos a hacer aquí un ejemplo un poco chistosillo. A ver, es un gatito. Ya, un poco chistoso mi dibujo, pero la idea es que se entienda. Ya, un gato medio chistoso. Bueno, imaginen esta imagen, ¿no? El gato va a entrar aquí por un agujero. Por el otro lado va a entrar un ratoncito. Ya. Por un lado va a entrar el gato y por otro lado va a entrar el ratoncito. Nosotros no sabemos qué cosa va a pasar aquí. Pueden comerse, no sé, el gato le puede comer al ratón, de repente se hacen amigos, el gato entra y el ratón se escapa. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, las ideas van a ir variando. Esto no nos va a dar un resultado
un resultado exacto. Es decir, dependiendo, ¿no?, cómo es el gato, dependiendo cómo es el ratón, pero siempre va a haber ideas distintas. Puedo hacer esta investigación varias veces y el resultado va a ir cambiando, porque no se trata de algo exacto como es en el aspecto cuantitativo. La investigación cualitativa es así. En la investigación cualitativa, tú no sabes el resultado que vas a obtener. Tú solamente te limitas a observar y sacas una conclusión al final. Mientras que si yo les dijera, a ver, háganme esta operación. Vamos a hacer una súper mega simple. Ya, 2 más 2 es 4. Esta operación matemática, bueno, sé que está súper simple el ejemplo. Esta operación matemática siempre nos va a dar el mismo resultado. 2 más 2 siempre va a ser 4. Aquí, en la China, en el África, en el campo, en la ciudad, donde sea, nos va a dar este resultado. Aquí no puede haber errores. Aquí no podemos decir, no, yo he sacado 6 o yo he sacado 8. No, porque los números son algo que siempre sale exacto. Mientras que cuando se hace una investigación cualitativa, las cosas no siempre son exactas. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podremos observar en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo. Por eso decía aquí, ¿no?, en la tabla comparativa, el error debe ser mínimo, porque si estás trabajando con investigaciones numéricas, se supone que no deberían haber errores. Entonces, si yo, por ejemplo, saco la cantidad de niños que han desertado los colegios en el año 2019, cantidad de niños, según una estadística, debería darme el mismo resultado que otra persona haga la misma investigación. Si otra persona dice, yo voy a investigar cuántos niños han desertado la escuela en el 2019, debería dar el mismo resultado. No debería haber error. Ahora, sabemos que es imposible que las personas hagan exactamente lo mismo. Entonces, por eso aquí se habla sobre mínimo, ¿no? Error mínimo. No error cero, ¿no? Porque somos humanos y como humanos podemos equivocarnos en algunas pequeñas cosas, pero es mínimo el error cuando se habla de investigaciones cuantitativas. Mientras que en una investigación cualitativa hay mayor cantidad de posibilidades en equivocarnos. Porque como es una investigación subjetiva que va a depender de las emociones, de los sentimientos, yo puedo sacar un resultado y la otra persona puede sacar un resultado totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, eso es algo también característico. Un contra de la investigación cualitativa es esa, ¿no? Que el error puede ser un poco más grande en cuanto se refiere al nivel cuantitativo. Se indaga en las relaciones causales entre los elementos presentes del estudio. Entonces, aquí en la parte cuantitativa, lo que se quiere ver, qué cosa causa algo, ¿no? Causas y efectos. Mientras que en la parte cualitativa es holístico, ¿no? Se considera un todo. Entonces, la investigación cualitativa no se va a basar en cosas tan específicas como decíamos aquí al inicio, ¿no? Se basa en datos generales, entonces por eso es holístico. En el aspecto cuantitativo, se sigue el razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular. Y en el cualitativo se sigue un razonamiento inductivo, el cual va de lo particular a lo general. Bueno, pasaremos al siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar la investigación cuantitativa, pero también quiero la cualitativa? Es decir, voy a utilizar datos numéricos, pero quiero hacer análisis de esos datos numéricos. Porque, licenciada, a mí me gusta mucho la parte cualitativa, ¿no? Yo quiero demostrar los sentimientos, las emociones, mis opiniones, pero quiero sustentarlo con bases numéricas. Está bien, se puede, ¿no? Se puede. Existe lo que es el enfoque mixto. Este enfoque mixto se trata sobre combinación de estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Se integran datos cualitativos y cuantitativos en un estudio para obtener mayor información de un hecho. Planteamos una hipótesis previa. Esa era una característica del
cuantitativo, ¿se acuerdan? Igualmente en el cual y cuantitativo planteamos una hipótesis previa. Logramos una perspectiva amplia y profunda. Claro, como estamos trabajando con números, que significa que no va a haber mucho error en lo que estamos diciendo, pero también estamos dando nuestra opinión, lógicamente vamos a dar mucha información a las personas que lean nuestra investigación. Es una investigación mucho más completa. Permite brindar datos ricos y variados de la información de un mismo hecho. Hay mayor probabilidad de éxito en los resultados, mayor exploración de un hecho. Hasta aquí todo hermoso, ¿no? Y uno dice, wow, ese es el que yo quiero, el enfoque mixto. Pero se dan cuenta, ¿no? Que si habíamos dicho que en el enfoque cualitativo te toma más tiempo que en el cuantitativo, el hacer una investigación mixta te toma también mucho tiempo. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Es dependiendo cómo quieras abarcar tu investigación. He tenido estudiantes, por ejemplo, que me dicen, licenciada, queremos trabajar con ambos. Nos parece que necesitamos trabajar con ambas cosas. Por un lado, vamos a hacer una encuesta a los estudiantes sobre tal tema. Y aparte, vamos a hacer una entrevista a los papás para saber su opinión. Y yo digo, ucha, qué lindo, perfecto, excelente. Pero cuando les digo, a ver, hagan sus tablas, operacionalización de variables, la validación del instrumento y todas esas cosas, me dicen, ay, no, licenciada, mejor solo cuantitativo. ¿No? Entonces, por eso les digo, depende de ustedes. Si tienen la motivación suficiente como para trabajar ambos, perfecto. Pero la idea es que si desde un principio tú planteas hacer, por ejemplo, entrevistas para ver la parte cualitativa, las opiniones y emociones de tus objetos de estudio, al final también tienes que hacer análisis de esas opiniones, de esa información que has obtenido. No puedes decir, he hecho una entrevista, y cuando te digan, pero ¿y los resultados de la entrevista? Ay, no sé. No te puede dar flojera hacerlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver bien a qué enfoque nos vamos a dirigir. Pasaremos a la siguiente parte. Aquí hay unos ejemplos más. Enfoques cualitativos. Por ejemplo, se puede hacer en una investigación. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Si tuviéramos que investigar cómo es la vida de un grupo de personas en una tribu, podríamos hacer ese análisis, ¿no? No vamos a tener idea previa sobre esto, no sabemos qué nos vamos a encontrar porque son cosas que no se han explorado antes, no tengo información sobre este grupo de gente, entonces yo voy a ir a conocer a este grupo de gente, voy a ver sus vivencias, voy a utilizar instrumentos netamente cualitativos, diario de campo, por ejemplo, voy a hacer entrevistas, ¿no? Entonces, en este caso, yo estaría utilizando un enfoque netamente cualitativo. Ahora miraremos el del lado derecho, ¿no? Dice cuantitativo, la pobreza en el mundo. Imagínense que voy a sacar los datos estadísticos de la pobreza a nivel mundial, ¿no? Y aquí nos da los datos. 90% de la gente en el continente de África, aquí hay más pobreza, ¿no? En la parte, lo que es todo verde, es menos del 10%, hay pobreza en estos países, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Rusia, Australia. Aquí solamente estamos viendo números. Una investigación cuantitativa nos muestra eso, números, datos numéricos que nosotros podríamos demostrarlo con estadísticas, ¿no? Datos que hemos sacado tal vez de alguna fuente confiable, ¿no? Esos datos no hay donde discutir, no vamos a hacer análisis, simplemente nos limitamos a observar los datos numéricos. Y aquí tenemos otro tipo de investigación. La investigación mixta podría tratarse, aquí dice, casos de trata de personas en Bolivia, ¿no? Entonces, aquí vemos números. Podemos observar cómo ha sido la comparación entre el 2015, 2016, 2017, que es el verde, amarillo y rojo, y podemos observar cómo han ido creciendo los casos, ¿no? En trabajo forzado ha subido de 54 a 89 casos, explotación sexual de 15 a 54 casos,
En el caso de adopción ilegal ha reducido la cantidad de casos y así podríamos ir viendo, ¿no?, los datos numéricos. Pero en base a estos datos numéricos, nosotros podríamos hacer un análisis cualitativo. Es decir, podríamos explicar cómo es que la gente cae en estos casos de trata de personas. ¿Por qué hay más casos de trabajo forzado que de mendicidad? ¿Por qué la explotación sexual ha subido tanto en los últimos años? Si nosotros explicamos nuestra opinión sobre este tema, estamos basándonos en datos numéricos y también en datos cualitativos. Entonces estamos haciendo una investigación mixta, porque estamos viendo los dos lados, la parte numérica y la parte de análisis. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Lo que vamos a trabajar ahora es el tema del diseño. Hasta aquí ya deberíamos tener una idea, ¿no? Hacia qué lado se está orientando nuestra investigación. Hemos visto ya el enfoque y por lo tanto tendríamos que saber, ¿no?, qué tipo de enfoque va a seguir mi investigación, o cuantitativo, o cualitativo, o mixto. Para la siguiente clase quiero que me digan. Vamos por el diseño. El diseño se puede dividir en dos tipos. Hay dos tipos de diseños en una investigación: el diseño experimental y el diseño no experimental. Muchas veces tenemos que basarnos en la misma palabra para entender de qué se trata. Experimental, que aplicas un experimento. No experimental, que no haces un experimento, ¿ya? Así de fácil. Observemos este ejemplo que se los he hecho así con dibujitos, todo hermoso para que lo recuerden. Imagínense que yo quiero trabajar el tema del bullying. Aquí está la imagen que representa el bullying. Tengo una variable dependiente, que es el bullying. Tengo una idea. Mi idea es que voy a reducir el bullying a través de videos de TikTok. ¿Ya? Esa es mi idea. Medio chapi, pero digamos que esa es mi idea. Esa sería una investigación experimental. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un experimento. Yo digo, ¿no?, que si pusiera videos de TikTok anti-bullying, el bullying reduciría en los jóvenes o en los niños. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Yo puedo fundamentar esta idea. Yo puedo decir, porque el TikTok es algo que todos los jóvenes y los niños ven constantemente, conocen este tema, ¿no? Y siguen la influencia de los TikTokers. Entonces, si los TikTokers hablan de ideas contra el bullying, entonces eso va a solucionar este problema. Esa es una investigación de tipo experimental, de diseño experimental. Una investigación no experimental es aquella en la que no tienes dos variables, chicas. No tienes así el problema y la solución. En esta investigación no experimental solo tienes una variable y esta variable solamente la observas y sacas tus conclusiones sobre esa variable. Entonces no hay una que dependa de otra, es una sola. Ahora, se habrán dado cuenta hasta aquí que en el caso del proyecto de grado no vamos a hacer investigaciones no experimentales, es decir, esto, ¿dónde está mi controlcito? Aquí está. Ah, qué chakra. Ya. Esto nosotros no vamos a aplicar en el caso del proyecto de grado. Esto sí. ¿Por qué? Porque proyecto significa propuesta. No puede haber un proyecto sin propuesta. No puedes hacer un proyecto que no tenga variable independiente. Eso no es correcto. Nuestros proyectos sí o sí tienen que tener variable independiente. Para todas las personas que me han presentado sus trabajos sin propuesta, chicas, está mal.
¿Ya? ¿Por qué? Porque estarían haciendo una investigación no experimental y esta investigación no experimental corresponde a una tesis, corresponde a una monografía, a una investigación de tipo teórica, no propositiva. Y lo que nosotros estamos pidiendo en el instituto es una investigación experimental que sí tenga hipótesis, perdón, que sí tenga estamos pidiendo una investigación que sí tenga propuesta, variable independiente. Entonces, si tú has llegado hasta este punto de observar un problema, maravilloso, está bien, has observado el problema. Ahora lo que tienes que hacer, pero de manera urgente, porque si no, no vas a poder avanzar, es encontrar tu variable independiente, es decir, la solución a ese problema, una idea que tienes que tener. Ya no voy a permitir que me presenten trabajos que solo hablen del problema y no me den ningún tipo de solución, porque eso no va con un proyecto de grado. No es un proyecto. Esto sí es un proyecto. Entonces, los proyectos de grado son de tipo experimental. Otra cosa que les quería también informar sobre este tema, ¿no? Sobre los trabajos prácticos. Otra cosa que quería informar sobre el tema de los trabajos prácticos es que muchas me han presentado su variable independiente con una idea muy generalizada. Por ejemplo, estrategias para combatir el bullying. Pero decir nada más estrategias no me dice nada sobre tu propuesta. Yo necesito que me digas qué estrategias vas a aplicar para el bullying. Por ejemplo, que fuera estrategias tecnológicas para combatir el bullying. O estrategias de canto para combatir el bullying. No sé, tienes que tener una idea más o menos creativa para hacerlo, para aplicarlo en tu variable dependiente. Ya, eso también he corregido en algunos trabajitos, que me ponían ideas muy generalizadas, nada específicas, y les he puesto, ¿no? Pero ¿qué técnicas? ¿O qué estrategias? O pones método para, ¿pero qué método? Ahora, si todavía no sabes qué método, qué estrategia, qué técnica, bueno, entonces ponle un nombre creativo y ya poco a poco irás armando, ¿no? Esa idea. Por ejemplo, el método Aguilar para combatir el bullying. No sé, es una idea, ¿no?, que les estoy dando, pero la cosa es que ese método del que estás hablando tiene que tener también un sustento teórico, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos armando la parte de la propuesta y la parte del marco teórico. Entonces, como les he dicho, tienen que tener sí o sí una propuesta. El diseño experimental, vamos a ver un poquito de la teoría. Dice, los diseños experimentales son utilizados en las investigaciones de corte cuantitativo. Antes de iniciar la descripción de alguno de los diseños experimentales más usuales, Hernández, Fernández y Baptista señalan los requisitos que debe cumplir todo diseño. El primero de ellos es la manipulación intencional de una o más variables independientes, lo que les decía. Una investigación experimental sí o sí tiene que tener variable independiente y dependiente. No puede ser una sola variable como en el no experimental. El primero de ellos es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Para ello, se considera que la variable independiente es la supuesta causa en la relación dada entre variables. La variable dependiente es el efecto que provoca la variable independiente. Es decir, una se va a ver influenciada por la otra. Entonces, se puede decir que un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes. ¿Y por qué lo hace? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero está sacado del libro de metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista. Bueno, ahora la nueva versión de este libro es del 2014, creo que es la última, y nos dice, ¿no?, que se habla sobre una variable independiente y una variable dependiente. Aquí hemos visto la variable independiente, videos de concientización en TikTok, y nuestra variable dependiente es el bullying.
En el diseño no experimental, que es el que nosotros no tenemos que aplicar, la investigación no experimental es de tipo, es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener información. Y fíjense esto, es netamente teórico. Significa que no vas a tener que aplicarlo en una investigación no experimental, simplemente describes una situación, ¿ya? Y esto es lo que ustedes no tienen que hacer. Su investigación no es de escritorio, chicas, no es de sentarse y empezar a leer y escribir, no. En el caso de ustedes es una investigación experimental, entonces sí lo tienen que aplicar porque tienen que tener una idea, una propuesta para solucionar el problema. No vamos a hablar más sobre el diseño no experimental para no confundirles. Simplemente les voy a explicar qué tipos de experimentos se puede hacer en el diseño experimental. Tenemos los experimentos puros. Los experimentos verdaderos o puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Uno, grupos de comparación. Manipulación de variable independiente y varias independientes. Y equivalencia de grupos. Los diseños auténticamente experimentales pueden abarcar una o más variables independientes y una o más variables dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Nuevamente, mencionando a Fernández y Baptista. Fíjense, en el caso de los experimentos puros, nosotros utilizamos dos grupos, ya que hay un ejemplo. Tenemos dos grupos de personas en los que a un grupo se le aplica el experimento y luego se ve qué pasa con este grupo de personas. Mientras que al otro grupo no se le aplica el experimento y vemos qué pasa. Si ambos grupos tienen el mismo resultado, significa que nuestro experimento no ha servido de nada. Pero si en el grupo donde hemos aplicado nuestro experimento ha habido un cambio, significa que nuestro experimento sí funciona, ¿ya? Entonces, el diseño experimental de experimentos puros habla de eso, ¿no? De la comprobación de nuestra hipótesis a partir de dos grupos o más de comparación. Les puedo dar aquí un ejemplo. Cuando se estaba trabajando el tema del COVID, en un principio no había cura, no habían vacunas, ¿se acuerdan? Era todo un caos. La gente quería saber cómo curar el coronavirus, cómo se hace, ¿no? Entonces lo que se han hecho son precisamente experimentos puros. Se ha aplicado la vacuna, la posible vacuna, a un grupo de gente. Se les ha puesto el experimento para ver los resultados que tenían. Y a otro grupo de gente no se les ha aplicado esta vacuna, ¿no? Sino que se les ha aplicado otra cosa que no les hacía nada, no les iba a afectar en nada, para ver si ambos grupos, si había diferencia entre ambos grupos, ¿no? En este caso, si la gente, por el simple hecho de recibir una vacuna, creería que se iba a sanar, entonces significaba que el experimento estaba mal, porque los dos grupos dirían, ay, me siento mejor, pero no ha funcionado la vacuna, ¿no? Pero si observáramos en el caso de que entre los dos grupos, el grupo donde se ha aplicado la vacuna correcta ha mejorado, pero el otro grupo no ha mejorado en nada, significa que la vacuna sí ha funcionado. Entonces, este es un tipo de experimentos puros, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, en investigaciones que se hacen en base a ¿qué se llama? A compuestos químicos, medicamentos, ese tipo de cosas, ¿no? En ese caso se utiliza esto de los experimentos puros, porque se tienen que hacer pruebas. Han escuchado sobre las pruebas en animales, ¿no? Todo el tiempo se habla sobre eso, que no apoyen las pruebas en animales, etcétera. Pero no es que yo esté a favor de esto, pero sí se necesita, ¿no? Es algo necesario porque no se puede probar con personas.
algunas cosas, ¿no? Entonces a veces es necesario, ¿no? Por eso se utilizan los ratoncitos, porque en un ratoncito se le aplica algo para ver si funciona y en el otro ratoncito no, digamos, para ver cómo van evolucionando y entonces para ver si el medicamento sí sirve o no sirve. Sé que es cruel, pero es un tipo de experimento que se puede hacer. Entonces aquí se maneja lo que habíamos hablado antes del pretest y el post-test. Se ve un antes y un después del experimento. Ahora también existen los diseños experimentales cuasi experimentales. El diseño cuasi experimental nos dice que su característica más relevante es que no se seleccionan los grupos experimentales de forma aleatoria, sino que se escogen grupos ya formados a investigación. Se basa sobre todo en estudiar el efecto de una variable independiente o más sobre otra variable, denominada dependiente. En este caso, los trabajos que hacemos en el instituto son de este tipo, ¿no? Porque nosotros pensamos una población en la que vamos a trabajar. Yo, en el caso de mi clase, yo les voy a pedir que vayan pensando dónde les gustaría aplicar sus proyectos, porque de aplicarlos los tienen que aplicar, porque vamos a hacer diseño experimental. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, licenciada, yo voy a hacer cuentos de hadas para mejorar el autoestima de los niños, bueno, necesito que escojas un grupo al que vas a contarles tus cuentos de hadas para mejorar el autoestima. ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, un jardín de niños, el nivel de pre-kinder del jardín bicho. Entonces tienes que saber con qué grupo vas a trabajar. Aquí no se va a elegir de forma aleatoria, sino que tú vas a escoger un grupo ya conformado para poder aplicar tu experimento y ver si funciona o no funciona. Entonces, segunda tarea. Primera tarea era ver el enfoque. Segunda tarea, piensa en dónde vas a trabajar tu investigación. Yo sé que ahorita ustedes deben tener muchas dudas. Tal vez quieren preguntarme y yo no estoy presente porque estoy en el video. Pero voy a tratar de acordarme lo que siempre me preguntan. Cosas como, por ejemplo, licenciada, yo trabajo en el jardín Osito, ¿puedo aplicar ahí? Sí, puedes aplicar ahí, pero escoge un curso en específico. No vas a aplicar a todo el jardín, va a ser difícil. Ahora me dicen, licenciada, yo no trabajo en ningún lugar, no tengo un grupo de niños, ¿qué puedo hacer? En ese caso, bueno, ve pensando en qué lugar te gustaría trabajar. Digamos, yo quisiera trabajar en el kinder Estrellita, que es cerca a mi zona, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar en el kinder Estrellita. Ahorita, en esta clase de metodología de la investigación, estamos viendo, estamos planificando lo que vamos a hacer el siguiente semestre. Entonces, no te estoy diciendo, vas a ir a aplicar sí o sí, no, sino te estoy diciendo, imagínate que vas a ir a aplicar a un lugar. Entonces, si tú me dices, voy a aplicar en el kinder Estrellita, pues amén. Le pones, ¿no? El grupo con el que voy a trabajar es el kinder Estrellita, de la zona de Achachicala, de la ciudad de La Paz, ¿no? Tiene que ser bien específico y decirme con qué grado. Voy a trabajar con el nivel de pre-kinder paralelo A. Bueno, entonces en ese grupo es donde vamos a observar el problema. Ahora, si me dices, yo quiero trabajar con mis sobrinos, ¿ya? Que a veces pasa eso, digo, yo quiero trabajar con mis sobrinos. Bueno, tendrás una cantidad más o menos amplia de sobrinos que tengan el problema que has observado y más o menos que se relacionen las edades, ¿no? Porque es diferente trabajar con un niño de 3 años que con un niño de 4 y un niño de 5 y un niño de 6. Entonces, tenemos que ver la forma de tener un grupo que tengan características similares. En el caso de educación diferencial, si me dicen, licenciada, yo quisiera trabajar con niños con síndrome de Down, bueno, entonces ve pensando dónde vas a encontrar niños con síndrome de Down. Ahora, si tú me dices, licenciada, yo quiero trabajar con niños con enanismo primordial, pero no conoces ningún niño con enanismo primordial y nunca has visto en tu vida en la ciudad de La Paz ni en Bolivia has visto un niño con enanismo primordial, cambia de grupo. No vamos a
complicarnos con cosas que no podemos hacer, chicas. Su investigación tiene que ser viable. Una vez me ha dicho un estudiante, licenciada, yo quiero trabajar con los niños de la cárcel de San Pedro. Muy bien, ¿tienes acceso a la cárcel de San Pedro? No, entonces, ¿cómo vas a trabajar con esos niños? Tenemos que ver que nuestro proyecto sea viable. Y estamos llegando a la parte final del tema. Tengan un poco de paciencia. Método. Bueno, primero que nada, explicar que el método científico se aplica en todas las investigaciones científicas, ¿no? Investigaciones de tesis, monografías, tesinas, proyectos de grado, trabajos dirigidos, todos van a seguir el método científico, que son los pasos básicos que hemos visto: observación, problemas, hipótesis, experimentos, resultados y conclusiones. Este método científico no puedes, o sea, si es que te preguntan qué método has aplicado a tu investigación, cuidado me digas método científico, eso es obvio que has aplicado. Estamos hablando de otros tipos de métodos. Hay métodos específicos dentro del método científico. En otras palabras, el método científico es algo amplio, habla sobre toda la investigación, pero en la investigación tú vas a aplicar un método específico dentro de tu investigación. Vamos a conocer los más usuales, los más utilizados dentro de las investigaciones que he observado en mi experiencia. El método inductivo es uno de los métodos que puedes utilizar. Se trata de que es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias y apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque el razonamiento inductivo, las premisas, son las que proporcionan la evidencia que dota la veracidad de la conclusión. Me gusta siempre trabajar con imágenes, entonces observen la imagen acá. Un señor observa unas hojitas. El señor puede sacar conclusiones en base a esta pequeña evidencia, ¿no? Si observa las hojitas, dirá, estas hojas son de un árbol de tipo de eucalipto, un árbol de eucalipto. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque las hojas son larguitas, porque tienen un olor agradable, el color, ¿no? Entonces, el señor saca una conclusión general en base a algo particular. Entonces, aquí les pongo ejemplos simples. El pan como alimento. ¿Por qué es inductivo? Porque investigaremos el caso de 3 personas en particular consumiendo pan por un tiempo para sacar conclusiones generales de este alimento. La característica del método inductivo es de que tú trabajas con casos particulares. En la época de la pandemia ha habido muchas investigaciones que utilizaban este método, porque como no se podía acceder a los jardines, a los colegios con varios niños, lo que se hacía era trabajar con un grupo muy reducido de personas. Por ejemplo, había gente que trabajaba con 2, 3 niños y sacaban conclusiones generales sobre los niños de esta edad a partir de la observación de estos 3 niños. Entonces, yo he visto esa investigación. Una investigación decía que iban a mejorar la motricidad fina de los niños de 3 años y analizaban el caso de 3 niños. A estos 3 niños se les aplicaba, ¿no?, el experimento, la propuesta, y se decía, ¿no?, las estrategias de motricidad fina sí funcionaron para mejorar la motricidad del niño. Entonces sacaron conclusiones generales en base a esos 3 niños. Ese es el método inductivo, chicas. Cuando no tienes posibilidad de acceder a un grupo grande, puedes trabajar con un método inductivo. En el caso de educación diferencial, creo que este va a ser el método apropiado para ustedes, porque en investigación diferencial, como se trabaja el tema de las capacidades limitadas, talento extraordinario, no ves grupos grandes de esto, ¿no? Entonces, de por sí vas a tener que trabajar con casos particulares.
Vámonos al otro extremo. Una investigación con un método deductivo. Es lo opuesto. Yo puedo tener una idea general sobre algo y sacar conclusiones específicas sobre algo. Dice, el método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos o hechos concretos. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas, o dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. En este caso, yo ya tengo una idea general sobre algo. En el dibujo podemos observar, ¿no? Este es un veterinario que ya tiene conocimiento sobre lo que es la rabia, la enfermedad de los perritos, ¿no? La rabia. Y él dice, la rabia tiene las características de cambio de actitud, babeo abundante, fobia al agua. Ve un perrito que tiene espuma en la boca, entonces el doctor con su conocimiento general dice, este perrito tiene rabia. Porque ha sacado una conclusión a partir de un conocimiento general sobre un caso en específico. El ejemplo, la música para mejorar el estudio de los niños. ¿Por qué sería un método deductivo? Porque se hablarán de las características y cualidades de la música en general, por lo tanto los niños podrán hacer un uso de cualquier tipo de canción en particular para mejorar un estudio. A ver, vamos a hablar sobre este ejemplo. La música ya se ha trabajado en investigaciones previas de que beneficia a los niños, inclusive desde la pancita, ¿no? Se dice que escuchar música clásica cuando estás embarazada influye en los niños, ¿no? En el pensamiento, en el cerebro de los niños. Entonces, eso es un conocimiento ya generalizado. Es algo que ya se conoce. Bueno, entonces yo puedo decir, voy a hacer una investigación sobre la música para mejorar el estudio de los niños en tal materia, ¿no? Entonces, si yo ya tengo el conocimiento general de que la música ayuda, yo puedo plantearme la hipótesis de que con la música clásica mis niños van a mejorar en matemáticas, digamos. Estoy partiendo de conocimientos generales para trabajar con mi grupo de niños en específico. Vamos a hacer una comparación entre ambos. En el inductivo, si yo, por ejemplo, agarro a 3 personas del curso y las estudio, yo podría decir, todas las estudiantes del instituto de cuarto semestre son de esta forma, basándome en estos casos en particular. Digamos, todas las estudiantes del cuarto semestre son responsables. Me estoy basando en casos en particular, eso es el inductivo. Mientras que en el deductivo yo puedo decir, las estudiantes no tienen ganas de estudiar, digamos, es un conocimiento que yo ya lo tengo previamente estructurado, digamos, ya es un ejemplo. Y yo puedo decir, por lo tanto, Juanita Pérez no tiene ganas de estudiar. ¿No? Fíjense que parto de algo general a algo específico, lo opuesto que el anterior. Vamos a pasar a otro tipo de método. Método analítico. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes y elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. En este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y explicar nuevas teorías. ¿Por qué le pongo el sándwich? Este método yo lo puedo utilizar con una metáfora del sándwich. Si tú quisieras saber de qué está hecho este sándwich, ¿qué cosa tendrías que hacer?
Tendrías que agarrar el sándwich, abrirlo, sacar todas las partes y decir, no, a ver, el sándwich había tenido pan, tiene tomate, tiene pepino, tiene lechuga, tiene jamón, tiene aderezos y tiene otro pan. Estoy analizando, descompongo en partes. Este es un método que podemos utilizar en investigación, como por ejemplo, si yo hablara sobre el tema del medio ambiente y la conciencia que la gente tiene con respecto al medio ambiente, el tema se puede analizar con este método, ya que se tomaría en cuenta las diferentes formas de cuidar el medio ambiente, cómo se concientiza a las personas a partir de actividades particulares, por ejemplo, cuidando el agua, las plantas, los animales, el oxígeno, el suelo. Estoy analizando a profundidad el tema de la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces, en el caso de una investigación, yo podría analizar las partes de un problema. Por ejemplo, si yo dijera, existe el problema de la deserción escolar. Ese ha sido un problema grave en los últimos años, deserción escolar. Yo podría analizar este tema, analizar las razones por las que los chicos han desertado el colegio. Entonces yo puedo decir, han desertado porque falta de recursos económicos, no podían comprar equipos, porque la educación virtual no ha favorecido al tema de las áreas rurales. Han desertado porque los chicos no están acostumbrados a utilizar la tecnología. Han desertado porque creen que la calidad ha reducido en base a la investigación, perdón, a la educación que se daba, ¿no? A la calidad de la educación. Entonces, puedo analizar todas las razones por partes, ¿no? Descompongo un tema en partes. Ese método también lo podemos utilizar en el caso que estuviésemos hablando de un problema que requiera entenderlo a profundidad. Por eso se llama analítico, porque analizas a profundidad el problema. El método de síntesis o método sintético es lo opuesto al analítico. ¿Por qué? En el método de síntesis o método sintético no vas a desmembrar una investigación, no vas a desmembrar el problema en partes, todo lo opuesto. Vas a tratar de entender una razón a partir de cosas particulares. Por ejemplo, leeremos la definición primero. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En resumen, en otras palabras, debemos decir que la síntesis de un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. La síntesis significa que reconstruyes para volver a integrar las partes del todo. En la imagen podemos observar un tipo de método sintético, ¿no? Cuando se encuentra una escena del crimen, por ejemplo, se ven varias pistas. No sabemos qué ha pasado, ¿no? Pero se ven varias pistas. Entonces, podemos sacar una conclusión general a partir de las pequeñas pistas. Tenemos que analizar cada pista para saber si se relaciona con el caso. Y podríamos decir, ¿no? Este señor ha venido, ha tomado su cafecito, no sé, se ha apoyado en esta parte, hay una hendidura en el sillón, aquí se puede observar que estaba deprimido, por lo tanto estaba fumando. O sea, podríamos sacar muchas particularidades que nos van a ayudar a sacar una conclusión en general, parecido a lo que es el método, ¿dónde está? El método inductivo, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es de sintetizar todo lo que ha pasado en un hecho. Entonces, el tema del incremento de los contagios por COVID. Bueno, esta diapositiva la he hecho en el año 2019 y los casos se estaban incrementando mucho, ¿no? Entonces, se podía hacer una investigación con un método sintético porque se iban a encontrar las distintas formas de contagio que suelen ocurrir a lo largo del diario vivir de las personas.
para que de esta manera se puedan concluir las causas de por qué cada día van aumentando los casos. Entonces, en este caso, se podía sacar, ¿no?, diferentes razones por las que se da algo. No es como en el método inductivo, en el que se observa un caso en particular. En este caso, se observan varias características para conformar una conclusión, ¿no? Entonces, vamos a tratar de unir todas estas partes para conformar un todo. Ya. Vamos a pasar al método comparativo. Este método comparativo, como indica su nombre, consiste en hacer la comparación de dos o más objetos. Como por ejemplo, aquí dice, ¿no? El método comparativo de la comparación o contrastación consiste en poner dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y diferencias, y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan cambios futuros para mejorar los conocimientos de algo. Podemos observar en la imagen dos mujeres. Podríamos decir las similitudes que hay entre ellas, ¿no? Ambas son mujeres, ambas trabajan, ambas, no sé, trabajan en el mismo lugar, digamos. Ambas tienen la misma edad. Ahora podríamos ver las diferencias. En el caso de las diferencias, la estatura es una diferencia que hay entre ellas, ¿no? El tema del peso es otra diferencia, el cabello, la actitud, los hábitos, la constitución que tienen, ¿no? Entonces podríamos hacer comparación de similitudes o diferencias. De la misma forma, en un tema de investigación se puede hacer la comparación de dos objetos de estudio. Por ejemplo, estudio comparativo de escuelas privadas y escuelas públicas. Se utilizará el método comparativo porque se analizarían las diferentes características de las escuelas públicas y privadas, ventajas y desventajas de las mismas a partir de un estudio de observación. Quiero que se den cuenta de algo, chicas. Una investigación con un método comparativo va a ser algo descriptivo y teórico, no va a ser propositivo. A menos que compares dos grupos y luego apliques un experimento, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con elegir el método, que tiene que corresponder también al enfoque y al diseño, ¿ya? Entonces, les estoy mostrando los tipos de métodos que hay, pero me gustaría que piensen bien antes de pensar cuál método van a aplicar. Método descriptivo. El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en particular. En la investigación descriptiva, el objeto es describir el comportamiento o estado de un número de variables. El método descriptivo orienta al investigador en el método científico. Aquí nuevamente nos está aclarando, ¿no?, que el método científico es algo que todas las investigaciones aplican, pero en este caso, del método descriptivo, lo que se dice son las características de un hecho. En la imagen podemos observar a un señor, ¿ya?, donde se están viendo las características que tiene, las partes del cuerpo, ¿no? Se podría ir describiendo cómo está la cabeza, cómo son los ojos, cómo es la nariz, cómo es la mano, ¿no? Entonces, se describe. Una investigación descriptiva sería desarrollo del niño, porque se describirían a detalle las características de los niños en cada etapa de su vida. Y en el caso de los proyectos de grado, puedes utilizar un método descriptivo, pero no únicamente un método descriptivo. Tendrías que combinarlo con algo más, porque recuerden que nuestra investigación no solamente va a ser teórica, nuestra investigación también tiene que ser propositiva. Entonces, no te vas a limitar a describir un hecho. Por ese motivo, cuando ustedes me han presentado algún trabajo que decía el problema de, no sé, de la desnutrición en los niños, digamos, si no me estás poniendo una propuesta, no es un proyecto y no te puedes limitar nada más a describir. Ya, está bien si quieres describirlo, ya, descríbelo, pero también tienes que aplicar una propuesta.
Método explicativo. Es otro de los métodos que también se utilizan mucho, ¿no? Este tipo de investigación es más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permiten hacer generalizaciones a realidades similares. Es un estudio muy útil para probar teorías. Por ejemplo, un estudio de mercado realizado tras el lanzamiento de un producto llevado a cabo para comprender las razones de su éxito o de su fracaso. Miren la imagen, ¿no? La bolita, que si la levanto va a golpear a la otra, significa que va a haber causas y efectos. Entonces, una investigación puedes describirla en base a causas y efectos. Puedes explicar las causas y efectos de algo. Por ejemplo, si tú me hablas sobre la influencia de los teléfonos celulares en el desarrollo cognitivo del niño, digamos, puedes explicarme cómo influye el teléfono celular en el desarrollo del niño. Explicas las causas y los efectos que tiene el teléfono celular en el desarrollo del niño. Entonces, acuérdense, explicativo se refiere a causas y efectos. Muy diferente al descriptivo. En el descriptivo solo ves características, no ves efectos. Mientras que en el explicativo sí ves causas y efectos, porque estás aplicando algo. Aquí hay otro tipo de método. El método exploratorio. Este método es el que se lleva a cabo cuando un tema necesita ser entendido en profundidad, especialmente si no se ha hecho antes. El objetivo de este método es explorar el problema y su entorno y no extraer una conclusión de él. Miren, la imagen lo dice todo, ¿no? Cuando tú vas a aplicar un método exploratorio es porque has trabajado con una investigación que no tenías mucha información sobre esto, ¿no? No existen suficientes datos sobre este tema. Por lo tanto, necesitas, tú vas a mostrar tus descubrimientos, estás explorando algo que no se ha explorado antes, entonces tú muestras tus resultados. Es muy complicado hacer una investigación con un método exploratorio, les digo, chicas, porque de todos los temas que se te pueden venir a la cabeza, si buscas en internet, vas a encontrar información, sí o sí vas a encontrar. No hay ningún tipo de investigación que me puedas decir, licenciada, no hay nada de información sobre esto. Es casi imposible. Alguna vez me dicen, ¿no? Estoy aplicando, dicen, el método exploratorio porque no he encontrado nada de información de mi tema. Y yo le digo, ¿seguro? Sí, seguro, no había información. Venga. Entramos al internet, entro al Google académico, busco su tema y encuentro un montón de investigaciones similares a la de ella. Yo les digo, no se puede hacer una investigación con un método exploratorio, al menos en nuestro caso. Tendrías que irte a un lugar que nadie antes ha investigado. Por ejemplo, irte a una tribu que nadie conoce, no sé, y conocer cómo estudian en esta tribu, no sé. Y eso es algo imposible, o sea, es una investigación para empezar de tipo cualitativo, porque no vas a tener idea con lo que te vas a encontrar. Y es complicado que ustedes lleguen a este tipo de investigaciones. Tendrían que tener mucho tiempo, tal vez es una investigación para más tiempo, ¿no? Más, ¿cómo les puedo decir? Para una persona que esté estudiando años algo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos. Un ejemplo podría ser la existencia de sirenas en el lago Titicaca. Bueno, sabemos que ese es un tema que no se ha estudiado porque, para empezar, las sirenas son un tipo de fenómenos mitológicos que no existe evidencia de su existencia, ¿no? Tal vez hay gente que dice, ¿no? Hay relatos de las personas que viven en este lugar que dicen, hay sirenas que pueden llamarte y te matan y no sé qué. Entonces, es un estudio exploratorio porque no se tienen teorías con sustento científico sobre este tema. No existe evidencia de la existencia de sirenas en este lugar. Entonces, sería exploratorio porque tendrías que ir
nadar, no sé, con todos los equipos para ir a ver si realmente hay sirenas y todo eso, ¿no? O sea, explorar cómo son las profundidades del lago Titicaca, pero es algo casi imposible de hacer, o sea, necesitarías muchísimo tiempo, muchísimo equipo, necesitarías realmente muchos recursos para poder abarcar este tipo de investigación exploratoria. En el caso de nosotros, de los que estamos haciendo proyecto de grado, no tenemos suficiente tiempo como para hacer una investigación exploratoria, como para ir a conocer lo desconocido, ¿no? Entonces, no nos vamos a enfocar en este tipo de método por el momento, ¿ya? Simplemente les comento que existe y que no metan la pata de decir estoy haciendo una investigación con un método exploratorio, porque si yo te demuestro que sí hay evidencia, sí hay información sobre tu tema, deja de ser exploratorio, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente método, el método dialéctico. El método dialéctico se puede describir como el arte del diálogo, un debate en el que hay un contraste de ideas, donde una idea se defiende y se opone poco después, una especie de debate. Es al mismo tiempo una discusión donde se puede discernir y defender claramente los conceptos involucrados. Se puede hacer una investigación de tipo dialéctica, con un método dialéctico, cuando se habla de una investigación cualitativa, porque se habla de ideas, ¿no? Entonces vemos aquí la imagen muy clara, ¿no? Este señor tiene esta idea, este otro señor tiene una idea completamente opuesta, pero la idea del método dialéctico es sintetizar, ¿no?, ambas ideas y llegar a un consenso, a un acuerdo, es decir, han debido ver alguna vez un tipo de debates, ¿no?, que se hacen, por ejemplo, si buscan en internet debates sobre X tema, es también un tipo de investigación. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy debatible, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Entonces, ¿por qué sería dialéctico? Porque se trata de un tema muy discutible. Muchas personas están en contra del aborto bajo cualquier circunstancia, mientras que otras personas están a favor del aborto en caso de violaciones. Lo que se pretende hacer con esta investigación es llegar a un consenso de opiniones. Entonces, se sacan conclusiones en base a ambas opiniones opuestas. No nos vamos a ir por un solo lado de idea, sino que vamos a tratar de sacar conclusiones generales en base a dos ideas. Como dice su nombre, dialéctico, nos habla del diálogo. Entonces, este tipo de investigaciones van a ser más que todo cualitativas, chicas. Este método casi no lo vamos a utilizar nosotros. Tal vez en el futuro, si es que estudian otra cosa, hacen un diplomado, podrían utilizar este método dialéctico para hacer sus investigaciones. Pero en el caso del proyecto, no tanto. Otro tipo de método conocido es el método histórico o la metodología de la historia. Comprende un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Aquí he puesto una imagen sobre algún cuadro de hace muchos años atrás donde nos cuenta la historia de algo, ¿no? Entonces nosotros podríamos hablar sobre la historia de cómo ha ido trascendiendo, ¿no?, este tema en específico a lo largo de los años. Aquí hay un tema, historia de la Virgen del Socavón. Es histórico porque relataremos cómo fue el descubrimiento de la Virgen del Socavón desde su inicio, su primera aparición y cómo fue ganando devotos a lo largo de los años. Nuevamente, este es un método descriptivo, ¿no? Entonces, este método tampoco lo vamos a aplicar dentro de lo que es el proyecto de grado. Método estadístico, como dice su nombre, ¿no? Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas y recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad de un determinado fenómeno. Entonces, en el caso del método estadístico, tú utilizas números, ya sea para mostrar los números, los resultados de manera cuantitativa, o hacer análisis de los números, en el caso que utilizaras un enfoque mixto, ¿no? Pero puede que tu investigación se base solamente en esto. Aquí tenemos un ejemplo.
Tema mortalidad infantil, porque se mostrará los datos de la tasa de mortalidad infantil desde el año 2000 hasta el año 2021. Otra investigación de tipo cuantitativo que utiliza el método estadístico es el censo, ¿no? Entonces, ¿por qué es estadístico? Porque se aplican simplemente, se muestran los resultados en datos numéricos, se recolectan los datos de forma numérica a través de encuestas. Entonces, este es un tipo de investigación en el que se utiliza el método estadístico. Ahora vamos a llegar a la parte final antes de nuestra actividad. Puedes aplicar dos métodos, o sea, combinar dos o más métodos si deseas, como por ejemplo, un método analítico sintético. Estudia los hechos partiendo de la descomposición de un objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual, análisis, y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística o integral, síntesis. ¿Se acuerdan que hablábamos de la escena del crimen y del sándwich, ¿no? Los ejemplos. El método analítico y el método sintético se pueden combinar de esta forma. El método histórico y comparativo, fíjense, es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión cerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común. Podríamos hacer una comparación sobre la historia, lo que era antes, lo que es ahora. Se están combinando dos métodos. El último dice, método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar, falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Bueno, en el caso de este método, nuevamente estamos juntando dos tipos de métodos y observen que habla del método hipotético. Ese no es un método que hemos mencionado anteriormente, pero quiero aclararles algo, chicas. Métodos hay muchos, dependiendo de los autores que encuentres, ¿no? Entonces, yo les he mostrado algunos de los métodos más conocidos. Sin embargo, podríamos mencionar muchos más y ustedes podrían hacer la combinación de diferentes métodos. Por ejemplo, combinar el método descriptivo con el método explicativo, combinar el método inductivo con el método estadístico, no sé, o sea, tú puedes ir combinando, no hay limitación, puedes decir estoy utilizando el método descriptivo, analítico y explicativo, no hay problema si utilizas más de un método, pero no te compliques la vida, mientras estés clara, ¿no? De qué tipo de método vas a utilizar y explicarme por qué, suficiente, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hacer un pequeño jueguito, una dinámica. Y ustedes van a escribir las respuestas en sus cuadernitos, en alguna hoja, o si quieren en los mismos comentarios del video. También les voy a dejar el enlace del video. Y me van a responder qué tipo de investigación, perdón, qué método se estaría utilizando para los ejemplos de investigaciones que les voy a dar. Si yo hiciera una investigación sobre la cura al coronavirus, este es el número 1, ejemplo número 1, pónganle investigación sobre la cura al coronavirus. ¿Qué método estaría aplicando? Ese es el primero. Número 2. Investigación sobre la influencia del programa de Peppa Pig en los niños pequeños. ¿Qué método estaría aplicando? Número 3. Investigación sobre la vida de Juanito, el niño lustrabotas. ¿Qué método aplicarías? Si quieres puedes poner más de un método, pero tienes que explicarme
¿Qué método aplicarías y por qué? No se preocupen si ahorita tal vez estoy yendo muy rápido. Les voy a tratar de dejar un tiempito para que copien la investigación, pero de todas formas el enlace del video también les voy a dejar. Siguiente pregunta. Investigación sobre la caja de Skinner. ¿Qué método estaría aplicando? Investigación, ay, ya no sé cuál es, número 1, 2, 3, 4, 5. Investigación número 5. Investigación sobre la existencia de los duendes. ¿Qué método estaría aplicando? Siguiente. Una investigación de estudio sobre el censo en Bolivia. ¿Qué método estaría aplicando? Y el último. Características de amantes del K-pop. Digamos que hago una investigación sobre las características de amantes del K-pop. ¿Qué método estaría aplicando? Listo, listo, con esto vamos a terminar, ¿ya? Esos son los ejemplos que ustedes me van a leer cuando nos veamos. Van a escribir, no, mejor, lo vamos a mandar al Classroom. En el Classroom vamos a responder. Ya, esa es la primera actividad, ¿no? En base a los ejemplos que les he dejado, me tienen que decir qué métodos se aplicarían y por qué. Esa es la primera. La segunda que me van a hacer, y esta es, bueno, esta es parte del jueguito, ¿no? La segunda consiste sobre su investigación. Actividad número 2. De tu investigación debes identificar 2 puntos. El enfoque, el diseño y el método que aplicarás y explicar por qué. Eso es bien importante. Cuidado, me estén poniendo enfoque cuantitativo, diseño experimental, método descriptivo. No, chicas, no solamente es así. Siempre tienen que explicar el por qué. Eso es súper, súper importante. Explicar por qué estás aplicando ese enfoque, por qué estás aplicando ese diseño, por qué estás aplicando ese método. Entonces, en eso consiste la actividad número 2 de tu investigación, o sea, de la investigación que estamos haciendo desde el inicio del semestre, ¿ya? Esa es la actividad 2 y la actividad número 1, como ya les había dicho, es analizar los ejemplos dados en la clase y ver qué métodos se aplicarían y por qué. Entonces, esas 2 tareas les estoy dejando, chicas, y con eso damos por concluida nuestra clase. Espero que se haya entendido, espero que la hayan pasado bien y que si tienen dudas me las puedan escribir en los comentarios del video o me las puedan mandar a mi WhatsApp personal. Por favor, no manden al grupo, manden a mi WhatsApp personal y yo voy a tratar de responderles lo más antes posible. Para todas las personas que deseen ver el video nuevamente y que quieran entender alguna parte que tal vez no han entendido, en el primer comentario les voy a dejar el índice con los minutos. Por ejemplo, si tú solamente quieres ver la parte del método, busca en el primer comentario método y te va a decir el minuto en el que está el método. Entonces apretas ahí y te vas a ir automáticamente a esa parte. ¿Ya? Bueno, chicas, entonces nos vemos la próxima clase y les agradezco, como siempre, la paciencia que me tienen con respecto a mi falta de tiempo. Chao, chicas, nos vemos.